Buenas tardes, ¿cómo amanecieron? Aquí estoy nuevamente para traerles otra enseñanza, otra predicación de la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, que hace falta ahorita mucha en estos tiempos, porque tenemos que prepararnos, tenemos que buscar de Dios, porque los días están cerca. El Señor aquí en sus parábolas dice, ponía de semejanza, dice que es semejante el reino de Dios, y ponía la parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre, entonces le ponía, las parábolas eran como simis, para que, comparativo, lo comparaba el reino de los cielos con un hombre, lo comparaba con las 10 vírgenes. Y hemos estado hablando, ayer estuve hablando de la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de las bodas, los llamados a las bodas. En esta mañana vamos a hablar de la parábola de los talentos y la parábola de la higuera. Voy a orar primeramente para que el Señor me dé la sabiduría para saber explicar la palabra lo más correctamente que se pueda. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta tarde. En esta tarde vengo a ti, Padre, con un corazón humilde, humillado ante ti, reconociendo que tú eres Dios, yo solamente soy un siervo tuyo, Padre. Yo te pido perdón, Padre mío, te pido que me perdones todo pecado que haya cometido, de palabra, de pensamiento, de hecho, Señor. Te pido en esta mañana, Señor, que me des sabiduría, que me des de tu gracia, Señor, para saber interpretar esta palabra tuya, Señor, correctamente. Lo más posible, Padre mío, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a cada uno de los que va a ver este video, a mis familiares, a mis amigos, a mis hermanos en Cristo, Señor, que sea de bendición para cada uno de los que va a ver este video, Señor. Yo pongo esta enseñanza, Señor, y predicación en tus manos, Señor. Te pido que seas tú hablando a través de mi boca, Señor, que no sea yo, Padre mío. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias, Padre mío. Yo te pido en esta mañana, Señor, que envíes tu Santo Espíritu, que me ayude, Señor, a compartir esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo me pongo en tus manos, Señor. Amén y amén. ¿Sí? ¿Más se cierra la ventana? Sí, vamos a empezar por la parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Vamos a leer en la Reina Valera. Vamos a ver en la Reina Valera. Dice, y a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra,
mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Deberías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitarle el talento y dárselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Fíjate, el Señor aquí como está comparando el reino del cielo, dice a un hombre. ¿Quién es ese hombre? Aquí el hombre ese que se refiere es a nuestro Señor Jesucristo, que se fue, dice, y le dio talentos a sus siervos, le dio dones. Entonces dice que a uno le dio 10, le dio 5. Y ese lo trabajó y lo hizo en 10. Y a otro le dio 2, y dice también, cuando él regresó le entregó 4. Y a hubo otro, dice que le dio 1, y ese lo que hizo fue lo enterró. Así estamos ahorita. Ok, el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos para la iglesia, para servir a la iglesia. Muchos lo han estado trabajando y lo han hecho más. Han producido, han dado frutos. Pero aquí también está hablando del siervo inútil. Dice que ese fue, todos tenemos un don. Aquí la pregunta es ¿qué don es el que tienes tú? ¿Qué estás haciendo con ese don que Dios te dio? ¿Lo estás trabajando o lo tienes enterrado? Acuérdate, los dones de Dios son irrevocables. Así no importa si tú andas mal, ese don es un regalo de Dios. Entonces, pero vamos a dar cuenta qué hemos hecho con ese don. Si Él te llamó a predicar, si Él te llamó a servir a servir en su reino, en su iglesia, si Él te dio dones, puede ser que te haya dado un don te puede dar el don de sabiduría, te pudo haber dado el don de lenguas, el don de profecía, cualquier don que te haya dado. Entonces, ¿qué están haciendo muchos siervos de Dios? Han enterrado ese don que Dios les dio. Dice aquí, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes. Acuérdense cuando el Señor se iba, creo que está en el libro de Efesios, dice, cuando se iba, dice, que le dio dones a los hombres, dice que llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, dice que a uno le dio dones a los hombres, dice que dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos dones cuando él se iba en Efesios 4. Entonces, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes. Entonces, cuando él estuvo aquí, cuando él se va a ir, entonces él llamó a sus siervos. ¿Quiénes fueron los primeros siervos? Sus discípulos. Entonces cuando vino el Espíritu Santo, ahí empezó la iglesia en Pentecostés. Le dio dones. Tenían los dones, acuérdense, y él se fue. Dice, y a uno le dio 5 talentos. Fíjense, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. Entonces, a cada quien le va a dar conforme a la capacidad. Póngale a la iglesia que la capacidad de ese pastor, de ese líder es para alimentar ponle 10, 20, 30 personas. Según a la capacidad que tengas, es como Dios te va a dar. Puede que te haya dado 5 talentos, puede que te haya dado 2 talentos, o puede que te haya dado 1. Pero aquí el Señor, fíjate, al que tenía muchos le dijo siervo fiel, al que le dio 5. También al que le dio 2 le dijo siervo fiel. Entonces, no importa lo que te haya dado el Señor si lo estás trabajando. Vamos a ver aquí en la Biblia, en la Reina Valera, fíjense, vamos a ver cómo más. Dice, el que había recibido los 5 talentos,
enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Entonces, cuando tú recibiste el talento, cuando el Señor te llamó, ¿qué es lo que has hecho tú? ¿Fuiste a trabajar ese talento? ¿Lo estás poniendo a trabajar o lo has enterrado? ¿Qué es lo que estás haciendo con él? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esos talentos? ¿O lo tenemos nomás guardados allí que no lo estamos usando? Ok, a mí cuando el Señor me llamó, me dio un talento. Me llamó a que predicara el evangelio, me dio del evangelismo. Entonces yo lo puse a trabajar, el Señor lo está produciendo. Y de eso se trata, de que Él te va a dar un talento y tú vas a ir aumentando los talentos. Yo le pedí al Señor también que me diera el don para enseñar, la enseñanza. Le decía al Señor, yo quiero enseñar tu palabra también. Y Él lo cumple, cuando tú le pides, Él también te va a dar la sabiduría para saber enseñar, para saber predicar. Vamos a ver. Es en Efesios 4. Creo que en el 5 cuando se iba el Señor. Así dice aquí vamos en el versículo 17, dice: el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Fíjate, no se quedó ahí sentado. Porque lo que está pasando ahorita con la iglesia, han recibido los dones, han recibido los talentos y han estado calentando las sillas. No los han puesto a producir, no los han puesto a trabajar. ¿Por qué? Porque la gente, acuérdense, la iglesia no es nomás para ir a calentar la silla, la iglesia es para ir a aprender. Vamos a aprender para ponerlo en práctica afuera. Afuera es donde se necesita predicarle a las personas para que vengan a conocer a nuestro Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos estamos acostumbrados, vamos a la iglesia nomás, ok, ya cumplí con la iglesia. Ya cumplí, pero no estás haciendo el trabajo que te mandó el Señor. Que dijo en Mateo 28:19. Nos mandó a predicar el evangelio, dice, por todo el mundo y predicar a toda criatura, dice, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles lo que yo os he mandado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos enseñando, estamos predicando con nuestro testimonio, estamos haciendo discípulos, ¿o qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, vamos a ver a qué nos mandó el Señor. Fíjense, no nos mandó nomás, como les dije, a estar sentados, nos mandó a trabajar. ¿Qué dijo el Señor? Aún yo y mi Padre trabajamos. Fíjense. Aquí les dije, el Señor le estaba diciendo a sus discípulos. Dice que fueran por todo el mundo. Ok, le dijo. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces aquí estás poniendo a trabajar el talento que te ha dado Dios. Si te dio el talento, te dio el don de predicar, tienes que ir a predicar el evangelio. Si te dio el talento de servir, el servicio es muy importante en la iglesia. Aún a los que barren van a tener recompensa. Los que recogen la basura, los que van a recibir su recompensa. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Estás sirviendo en tu congregación? ¿Le estás sirviendo a tus hermanos? ¿Estás predicando? Dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces nosotros no tenemos que fijarnos, que la gente no crea. Nosotros nomás nos mandó el Señor a predicar. Nuestro trabajo no es que la gente, convencer a la gente, si nosotros el trabajo es predicar. El Señor se va a encargar, el Espíritu Santo se va a encargar de redarguir esos corazones. Dice que Él les va a hacer ver cómo está su corazón. Dice que Él cuando uno predica la palabra esa palabra que entra en esas personas va a hacer efecto en ellos. Porque el Espíritu Santo es el que la va a hacer que le dé que dé fruto allí. No somos nosotros nomás el trabajo nosotros. El Señor nos dijo y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Entonces tú le puedes predicar, puedes donde vayas, a tu casa. Lo importante es empezar por tu casa, por tus hijos. Si tu esposa no ha sido, no se ha convertido, si tu esposo, si tus hijos, si tu padre, si tu madre, si tus hermanos, tienes que predicarles, porque el Señor ya está por venir. ¿Qué es lo que estás haciendo? No desperdicies esos talentos que te ha dado el Señor. No a todos, dice, no a todos nos dio el mismo talento. A uno los llamó para pastorear, a otros los llamó al evangelismo, a predicar, a ganar las almas. A otros les ganó a servir en las iglesias. Pero a todos nos dio un talento, todos tenemos un talento. Entonces, ¿tú qué estás haciendo con ese talento? ¿Lo estás usando o lo tienes enterrado? Puede, porque son irrevocables, y dice el Señor que va a pedir cuentas. ¿Qué estás haciendo con eso que Él te ha dado? No te lo dio para que lo entierres, te lo dio para que lo pongas a trabajar, para que lo pongas a producir. Dice aquí el 18. Para los que se acaban de conectar, estamos leyendo Mateo 24 en el versículo 14. No, Mateo 25 en el versículo 14. Aquí el Señor está comparando, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Les dio talento. Entonces, fíjense, vamos a ver aquí en la Reina Valera, porque esta es la versión, la Biblia de las Américas. Aquí vamos a ver qué nos dice en la Reina Valera. Mateo 25, en el capítulo 14, versículo 14. Si tienes tu Biblia, sácala, quítale el polvo. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Es un poquito mejor esta, me gusta un poquito más la Reina Valera que la otra versión. Dice, aquí dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces ya viste, te dio conforme a tu capacidad. Él no te va a dar más de lo que no puedas trabajar tú. Si puedes trabajar un talento, nomás te va a dar uno. Si tienes capacidad para trabajar los 2 y producir más, te va a dar para más. Por eso hay muchas iglesias, hay muchos hermanos que están frustrados porque nomás tienen poquita gente, pero esa es la capacidad que pueden, porque no tienen la capacidad para enseñar a muchas personas. Con 20, 30 personas que tienen, con eso ya no saben qué hacer. Entonces, conforme a la capacidad. Pero el Señor va a premiar igualmente al que tenga una iglesia de 500, de 1000, o que tenga una iglesia de 50 o de 30. Es lo mismo. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Fíjate, y al que le dio 5 fue y negoció. Entonces dice, ganó otros 5 talentos. Dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra. Dice, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Este también produjo. Pero aquí está, el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces este siervo, aquí el Señor le dice siervo negligente, siervo inútil, porque fue y en vez de trabajar ese dinero que le había dado el Señor, su amo, su señor, fue y lo enterró. Fíjense. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 25:18 dice. Fíjense. Entonces este fue y enterró el dinero, lo que le había dado el tesoro que le había dado el Señor. Dice, pero el que había, luego el 25:19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Aquí está, estás listo tú para cuando venga tu Señor, para que cuando te pida cuenta qué has hecho con los talentos que te ha dado. ¿Cómo has usado los talentos? Si los has usado bien o estás haciendo un negocio de los talentos, lo que te ha dado. Si te ha dado don de sanaciones. Si te ha dado el don de profecía, cómo estás usando esos dones. Si te dio el don de pastor, estás haciendo el dinero, si te dio el don de cantar, estás cobrando por cantar.
cuando venga el Señor vas a dar cuenta de lo que estás haciendo. Yo voy a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo. Acuérdense, cada quien va a dar cuenta de lo que está haciendo con ese don que le ha dado el Señor. Eso que ni qué. Vamos a dar cuenta de todo lo que el Señor nos ha dado. Entonces, no crean que nomás que el Señor nos dio los dones y vamos a hacer con ellos lo que queramos. No, vamos a dar cuenta. Entonces dice aquí, el 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Qué bonito que decirle al Señor cuando venga Él y que le entreguemos lo que nos ha dado. Acuérdense, lo que tenemos, esos dones que nos ha dado no es de nosotros, es de Él. Por eso no te van a gloriar. Si eres un pastor, si eres evangelista, si eres, bueno, apóstol, estos que están puestos ahorita, esos no son verdaderos apóstoles. Un apóstol es el que va y abre nuevas obras, es como los misioneros, esos son los verdaderos apóstoles, son los misioneros que van, predican y abren nuevas obras. No son esos que andan de corbata, que nomás se ponen de apóstoles. ¿Por qué? Para que les llegue el billete, para hacerse millonario. No es. Entonces no van a ensuciar las corbatas, no salen de sus iglesias. ¿Por qué? Hasta guaruras cargan. Esos no son apóstoles verdaderos. Los verdaderos apóstoles son los que mandan allá para la sierra. Esos son los verdaderos apóstoles. Son los misioneros que van allá, que se ensucian su corbata. Dice, vamos en el 10, en el 20, dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, fíjate lo que le dijo su Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjate, a ¿cómo le va a decir el Señor? Dice, fiel, le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces aquí le dijo siervo fiel. Fíjate, vamos a ver al segundo, dice en el 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Fíjense cómo le dijo su Señor también. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjense, a los dos le dijo lo mismo. Por eso te digo, tenía nomás 4 talentos, el otro tenía 10. Entonces el Señor no te va a premiar por lo que, si tienes una iglesia de 50 personas y hay otro que tiene de 500, de 1000 personas, no te va a premiar más que porque tenías más miembros. Te va a decir igual, siervo fiel. Acuérdate, nosotros dice que digamos, siervo inútiles somos, porque hacemos lo que el Señor nos mandó a hacer. Hay que recordar, dice el Señor, como le dijo a los apóstoles, el que quiera ser grande en el cielo tiene que ser el más pequeño de sus hermanos. Tiene que ser servidor de sus hermanos. No hay que pararnos el cuello. Para el Señor no creas que porque eres apóstol, que eres profeta, que eres evangelista, que eres pastor o eres maestro, te va a decir siervo. Siervo, somos servidores, somos siervos. Entonces, 24. ¿Te puse 5, está bien? Sí. Ok, vamos al 24, 9, los 24, 25. Entonces, fíjense cómo les dijo a los dos. Le dijo siervo fiel. Ok, fíjense. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Fíjate cómo dijo este siervo. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo.
Fíjate, este siervo negligente lo que hizo fue y enterró el talento. Porque eso les digo, ahorita hay muchos siervos de Dios, muchos hermanos que han enterrado sus talentos. Hay muchos. Yo he escuchado también, el Señor le ha dado a muchos que están en las iglesias, le ha dado dones. Pero ¿qué está haciendo? Lo están enterrando, ¿no? Hasta que hasta que acabe de criar a mis hijos. Ok, terminan de criar a sus hijos, después siguen con los nietos. Y allí están, se han hecho estériles. Tienen 15, 20 años en las iglesias y son estériles. Y todavía vienen siervos, vienen hermanos nuevos. Y empieza el Señor a usarlo y se ponen, ¿cómo se dice? Se ponen, tienen envidia de ellos. ¿Por qué? Porque acuérdense, una persona nueva, un miembro nuevo que llega a las iglesias tiene el hambre. Cuando has nacido de nuevo tienes hambre del Señor. Pero ya los que están ahí ya tienen 15, 20 años, se van apagando, acuérdense. El Señor en una de las iglesias le reclamó a los dice que habían dejado su primer amor. Entonces aquí vamos en el 25-26, dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Fíjate cómo le dijo, siervo malo y negligente. ¿Qué quieres que te diga el Señor cuando venga? ¿Te diga siervo fiel o te diga siervo negligente? Dice, o siervo malo, ¿quieres decir siervo bueno, siervo fiel o siervo negligente? Dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Yo no quiero estar en lugar de este siervo inútil, en este siervo negligente. Lo que ha pasado, como les dije, estos siervos son servidores de Dios, son hermanos en Cristo, pero como dice que en otros pasajes de la Biblia dice que por andar buscando las riquezas, otros por los afanes de la vida, los afanes del dinero, andan afanados, andan queriendo hacer dinero y han dejado al Señor. Pero eso va a darle cuenta, cada quien le va a dar cuenta a Dios. Ya es hora, hermanos, que despertemos, como dice ahí en Efesios 5:14. Despiértate, Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces tienes que levantarte de entre del mundo. Estás dormido, despierta porque el Señor ya viene. Entonces vamos aquí dice, y al siervo inútil echarle, dice aquí, porque al que tiene le será, vamos en el 25-28 dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Fíjate, aquí le quitó dice que al que tiene se le será quitado, se le dará al que tiene más. Aquí el Señor le quitó ese talento y se lo dio al que tenía 10. Dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Entonces aquí el Señor le quitó el talento y se lo dio al que tenía 10. Dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que este siervo inútil se va a quedar a la gran tribulación. No se refiere aquí del infierno, pero va a sufrir. Porque no está haciendo lo que lo mandó a hacer su Señor. No está trabajando los talentos que le ha dado. No está predicando ni con su testimonio. No está predicando. En la iglesia es una cosa, afuera es otra. Son hermanos carnales que andan más en la carne que en el espíritu. Ahorita como el tiempo esto de Navidad, andan celebrando al viejo panzones, a Santa Claus. Ya no saben qué se festeja en Navidad. Entonces ya están esperando de los regalos en el tiempo del Día de Muertos.
Muchos de estos hermanitos carnales andaban haciendo que pan de muertos, andaban haciendo que altares y no saben lo que le está, que dice el Señor que eso que hacen se lo están sacrificando a los demonios. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. Hay muchos que conocen la Biblia pero no la aplican. Y luego vienen, dice, tú no debes de juzgar. Dice la Biblia que no debes de juzgar. Entonces, si la Biblia dijera que no debe de juzgar, entonces ¿por qué nos dice que nos cuidemos de los hermanos que dice que son hermanos y andan de fornicarios, de adúlteros, andan de borrachos, andan haciendo cosas del diablo? Que dice, la Biblia nos dice clarito, el Señor nos dijo, ni a comer con ellos se junten. Entonces dice que no debe de juzgar. El Señor se refería a que no debe juzgar por las apariencias. Si tú ves que un hermano está haciendo una cosa que a Dios no le agrada, pero tú también tienes que andar bien caminando con Dios para ir a poder a exhortar a tu hermano. No vas a ir, arrepiéntete porque estás en el infierno. No, ve, habla con él, hermano, eso que está haciendo no está bien. Entonces, si tú dice que si él te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, agarra otros dos, dice, para que haya testigo de lo que le estás diciendo. Y si no quiere hacer caso, ve, dilo a la iglesia, que dice que le vas a decir a los pastores. Y si no le hace caso a los pastores, entonces lo van a ser expulsados de la iglesia, porque se ha corrompido. ¿Ven? Vamos a ver aquí en la parábola también, fíjense cómo nos dice. Dice que aprendamos de la higuera. Dice, y de la higuera aprender la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces sabemos todo esto que está pasando. Sabemos que la venida del Señor está cerca. Estamos viendo todas las señales que dijeron, están aumentando. Esta pandemia no es casualidad que está pasando. El Señor está tratando a su pueblo primeramente. ¿Por qué? Porque el pueblo, lo que estaba haciendo ahorita, el pueblo de Dios estaba usando los talentos que Dios le había dado para hacerse millonarios. Andaban cobrando por cantar, andaban cobrando por predicar, andaban cobrando por orar, por sanación. Y que ahorita, ¿qué está pasando con estas personas? Ya no pueden hacer grandes conciertos, ya no pueden reunirse, se les está... Después van a andar pidiendo limosna. Porque el Señor, esos talentos que les había dado no era para que se hicieran millonarios, era para que los pusieran a trabajar, el cantar, la adoración, acuérdense. Hay dos tipos de personas. ¿Quieres que te ponga otra? No. Están los cantantes que graban, que hacen para vender su producto. Pero están los adoradores, los verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Para eso es la alabanza, no es para venderla. Dice el 33. Estamos viendo Mateo 24, versículo 32. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Cuando tú veas todas estas cosas que están sucediendo, estás viendo ahorita. Primero estaba aquel rumor de guerra, ya que, como dice Mateo 24, Estados Unidos con Irán, que se iba a hacer la guerra, terminó eso, empezaron la peste, que es el virus que salió ahorita, del coronavirus. Estás viendo desastres naturales donde no está lloviendo en Guatemala, Honduras, El Salvador, todos los países centroamericanos. Están pasando muchas cosas y muchos no nos queremos dar cuenta, pero la Biblia lo está advirtiendo, que el Señor está por venir, está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, dice, sabed que Él está cerca a las puertas, Él está muy cerca, más de lo que te imaginas. El problema es, pregúntate, ¿estás preparado para cuando el Señor venga? ¿Estás listo para cuando el Señor venga por su pueblo? ¿O eres de ese siervo negligente? Ese siervo negligente fue echado a las tinieblas, quiere decir que va a quedar a la gran tribulación. Como el de las 10 vírgenes también habla, había 5 preparadas y 5 estaban listas y 5 no estaban listas. Esas se quedaron, se cerró la puerta y se quedaron afuera también porque no estaban preparadas. Eran las vírgenes
Las vírgenes insensatas que no estaban preparadas, no tenían aceite, no tenían búsqueda de Dios. Pero las 10 eran vírgenes. Pero 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. ¿Estás preparada tú? ¿Estás preparado? Acuérdense, las vírgenes simplifica a la iglesia. No es a las mujeres, las vírgenes, acuérdense. Cuando vayamos a las bodas del Cordero, entonces ya no vamos a ser la novia de Cristo, vamos a ser la esposa de Cristo. Las bodas del Cordero, acuérdense. Por eso habla de las vírgenes. Porque las vírgenes simplifican a la iglesia. Dice aquí, versículo 34. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. A lo mejor nosotros vamos a ver todo esto que va a pasar. Porque dice ahí en 1 Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, dice, Pablo se incluía, imagínate, de ese entonces. Y nosotros, los que no estemos muertos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese no es la segunda venida, ese es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. El Señor va a venir a sacar a su iglesia, va a venir a sacar a su pueblo antes de que pase la gran tribulación, los 7 años cuando se manifieste el anticristo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Cuál es la palabra? Lo que está escrito. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Entonces no va a pasar ni una coma, ni una tilde. Pero de aquel día y hora, dice, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Por qué decían que aquí ni el Hijo sabía? Porque el Señor cuando Él predicó esto, cuando Él habló de esto, Él estaba aquí en la tierra, pero Él sabe cuándo va a venir. Él estaba predicando aquí, dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni los ángeles saben, pero el Hijo sí sabe. Dice, ni el Hijo, sino solo el Padre. El Señor estaba aquí en la tierra, te digo, cuando predicó sobre esto. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en el día de Noé? Dice que estaban casándose, otros estaban dando casamiento, que dice que se estaban comprometiendo, otros se estaban casando, otros estaban emborrachándose, otros que andaban fornicando, ahorita puedes ponerse fornicando, otros andaban engañando a su esposa, otros andaban de mentirosos, otros andaban de ladrones, otros de asesinos. Pero cuando venga esto, dice que va a venir la venida del Señor, los va a agarrar desprevenido. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, fíjense, y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, dice dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Hasta que les venga, les vaya de repente, porque esta gente no entendió. ¿Qué pasó ahorita con lo de la pandemia? Muchos se están contaminando todavía. Todavía siguen haciendo party, siguen haciendo que las quinceañeras, todo eso están viendo cómo está la pandemia y no entienden. Les va a llegar como ladrón, así les va a llegar el juicio de Dios. Dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dice, uno va a estar preparado y el otro no. Entonces de los dos, uno se va a ir y el otro se va a quedar. Entonces estarán 2, dice. Dice, 2 mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Aquí está hablando a los que se van a ir y los que se van a quedar. Dice, por tanto, velar, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Hay que velar, hermanos. No sabemos cuándo va a venir, y el que dice que sabe el día y la hora que va a venir el Señor es un mentiroso, es un falso profeta. Así que no le crea, nadie sabe cuándo va a venir el Señor.
Pero comprender esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Así tenemos que estar nosotros despiertos. Despiertos, quiere decir que debemos estar preparados, listos, buscando de Dios, porque no sabemos. Es como está comparando aquí como el ladrón. Si tú supieras que el ladrón va a entrar a tu casa, ibas a esperarlo, ibas a estar preparado para que no te robara. Así va a ser la venida del Señor. Dice, por eso también vosotros estar preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Ese? A la hora que tú no piensas. Entonces va a ser algo sorpresivo, así, nomás los que estén listos se van a ir en el arrebatamiento. Los demás se van a quedar, los que no estén preparados, aunque sean cristianos, pero no están preparados, son cristianos carnales, que andan más complaciendo su carne que complaciendo el espíritu. Ya no oran, ya no ayunan, ya no leen la Biblia, no van a la iglesia, van de vez en cuando, nomás, yo no me meto mucho porque yo no soy fanático. Eso no te va a servir. No porque vayas a la iglesia a sentarte, no porque vayas a cantar allá unos cantitos, no porque digas que eres cristiano, no porque sepas Biblia, no porque prediques, no porque cantes, vas a irte al cielo, si no es, si obedecemos esto, si estamos viviendo en santidad. Porque yo puedo predicar, pero si no estoy viviendo la palabra, si no estoy viviendo en santidad, no me voy a ir con el Señor, porque clarito dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y eso no te lo predican en las iglesias. Lo que más que te están predicando, que Dios es amor. Amor, es verdad, es una verdad. Pero no te predican que debes de vivir en santidad. ¿Cuántas personas no hay adentro de la iglesia que están en pecado? Hay, como les dije, hay mucha gente tramposa ahí, ladrona, que ha estafado a gente, siendo hermanos, siendo cristianos, ha estafado a otras personas. Son mentirosos, siguen emborrachándose, hay muchos que se siguen emborrachando y ahí están en las iglesias y dicen que se van a ir con Dios. No te equivoques. No te predican adentro, nomás te están predicando que Dios es amor, nomás. Están predicando sobre la fe. No te dicen santidad. Si no obedeces a Cristo, no te vas a ir. Si no vives en santidad, no te vas a ir. Aquí te vas a quedar con el anticristo. Y eso no te lo dicen. Para que crezcas, para que madures, tienes que leer la palabra. Tienes que ser hacedor de la palabra, no solamente oidor. Tienes que practicar lo que vives. Si tú sabes Biblia, pero no la llevas a cabo, no la predicas, no te sirve de nada. Así que, ojalá y te sirva esta palabra. El Señor sigue hablando. El Señor está por venir. Hay que prepararnos, hermanos. Hay que prepararnos. A todas estas personas también que no han conocido de Cristo. Hay que buscar de Dios. Hay que agárrense una Biblia, pónganse a leer la Biblia, a buscar de Dios. Dejen todas esas cosas del diablo. Todos esos los que se dice que son hermanos y andan todavía de mentirosos, arrepiéntanse, hermanos. Dejen la mentira, dejen el chisme, dejen de engañar a sus esposas, dejen de golpear a sus esposas. Porque no te vas a ir, te vas a quedar aquí a la gran tribulación. Tú sabes, cada quien sabe cómo anda. Cada quien sabe cómo anda con Dios caminando. Que Dios me los bendiga. Y ahí vamos a seguir enseñando la palabra.